Yo sé que ustedes no ven televisión, ¿verdad? Son cristianos, bien cristianos, si no. Pero hay un programa en la televisión, en lo personal me gusta mucho y a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, se llama El Precio de la Historia. Estos cuates, bueno, él es, le dicen la barba del saber, es una persona muy sabia y es muy conocedor. Él se llama Antoine, es un gigantón francés, es el guarura de ahí de la empresa. Pues a lo mejor ya la conocen, le dicen Chomli y es el de los chistes. La cuestión es esta, hace poco tiempo llegó una persona tratando de vender una Biblia pequeña. Y él decía que era la Biblia más pequeña que existía en el mundo. Fue a la luna, sacó esta pequeña microfilm y la Biblia se convirtió en el primer libro en llegar a la luna. Fue algo muy especial. La Biblia en sí es algo muy sui generis, ¿verdad? Tiene algo muy especial. Pero este hombre trataba de vender la Biblia, que era una copia como la que fue a la luna. ¿Cuánto creen que quería? Aparentemente, y por mucho tiempo yo dije que era la Biblia más pequeña que existía. ¿Cuánto creen? 1,400,000 pesos era lo que quería por la Biblia. ¿Saben? Por mucho tiempo yo les dije, esta es la Biblia más pequeña que existe. La compañía NCR, que es la misma que hizo la Biblia a la luna, nos hizo el favor de hacernos una y aquí la tienen. Con un microscopio muy potente, yo he visto aquí y está desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí está, claro, está en inglés. Entonces, por mucho tiempo dijeron, esa es la Biblia más pequeña que existe. Hace unos meses, un tiempito, en Israel se está usando mucho la nanotecnología. Esto es hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y entonces me mandaron esta moneda con las tablas de la ley de Moisés. Y en medio de esa moneda hay un cuadrito. En ese cuadrito está la Biblia, convirtiéndose en la Biblia más pequeña que existe. Al final ustedes pueden venir a ver las dos, aquí las tengo para que ustedes las puedan ver. Quise traer estas dos Biblias para hacer una comparación con esta. ¿Saben? Ahora con lo de la pandemia, en muchas partes del mundo, no nada más aquí en México, hay problemas económicos. Entonces, para las personas que se aprovechan de la situación, en este caso, dije, vamos a ver cómo podemos aprovechar. Y en Alemania había una persona que le gustaba juntar cosas de Salvador Dalí. Ustedes recordarán Salvador Dalí de los bigotes que pinta cosas abstractas. Salvador Dalí era una persona de los 60 que sus pinturas llegaron a costar mucho dinero. Entonces se escuchaba que había una Biblia que había hecho Salvador Dalí. Yo empecé a investigar y resulta que en Roma había una familia, los Albatros, y que tenían una imprenta que ellos invitaban porque les gustaba mucho la pintura y cuando iban a España iban a la casa de Dalí y compraban pinturas. Y le decían a Dalí, cuando quieras ir a Roma, tenemos unos viñedos y tenemos cosas. Y claro, Dalí iba y se aventaba ya su verano como mago, ¿verdad? Y todo bien rico y se regresaba a España a seguir trabajando. Pero los veranos le gustaba ir a la casa de los Risoli. Entonces ellos eran católicos muy fuertes. Y en comparación a Dalí era un ateo. Dalí decía, yo soy Dios. Y él se hacía llamar el divino Dalí. Y esta familia le dijo, ¿sabes qué? Dios existe. Y no hay Dios. No, esto es cosa, no es de Dios y así es. Y entonces ellos le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos una idea muy buena. Vamos a proponerle a Dalí que hagamos una Biblia de Dalí. Y entonces eso era, para el ego de Dalí, eso era muy bueno. ¿Y cómo iban a hacer esto? Dalí iba a pintar 100 bocetos, 100 pinturas con respecto a temas bíblicos. Iban a hacer una Biblia, iban a insertar las pinturas en la Biblia. Pero el único requisito era que los dibujos, las pinturas, no tenían que tener nada de anacronismo, o sea, que las pinturas fueran como es, no que le pegaran ni que le pusieran ni nada. Eso obligó a Salvador Dalí no tan solo a leer la Biblia, sino a estudiar la Biblia.
La historia cuenta que después de aquel encuentro con la Biblia, Dalí ya no fue igual. Aunque él no lo aceptara, Dalí ya no fue igual. La cuestión es que cuando empiezan a hacer la Biblia, Dalí es un excéntrico. Dalí es un payaso. Los que hayan visto sus videos, Dalí es un excéntrico. Maestro, vamos a hacer su Biblia. ¿Qué papel quiere que usemos? Yo quiero que fabriquen mi propio papel. Y entonces fabricaron un papel especial para Dalí. De modo que en cada hoja tiene marca de agua de su firma. Es un papel especial. Maestro, ¿y la pasta? Quiero pasta de Marruecos, piel de Marruecos, en una sola capa. Eso es un dineral. Maestro, en la parte de arriba, ¿cómo quiere que le hagamos para el canto? ¿Lo quiere dorado? Me gustaría dorado de arriba y de frente, déjamelo como está. Maestro, pero es que las hojas están corrugadas. Así déjamelo. Hicieron una Biblia especial para Dalí. Claro, en medio de la Biblia tenía muchas pinturas de Dalí, 100. Pues para los 60 Dalí muere y esa Biblia costaba 22,000 euros. Dalí muere y las pinturas que tenía adentro empezaron a costar 1,000 euros cada pintura. Entonces de la noche a la mañana la Biblia de 22,000 pasó a valer 100,000 euros. Y la gente las arrebataba, las pinturas de Dalí. Porque adentro de cada Biblia había 100 pinturas que Dalí con su propio puño y letra las había firmado, una por una. Mucha necesidad en el mundo, no tan solo aquí en México o en Monterrey o en Perú o en Reynosa, mucha necesidad en el mundo. De modo que cuando esta persona me contacta y me dice que tiene una Biblia de Dalí, yo lo agarro y empiezo. Es una persona de cuarta, quinta generación. No es su bisatatarabuelo, había coleccionado cosas de Dalí y entre las cosas de Dalí estaba una Biblia, que era lo que a mí me interesaba. Claro que yo sabía que le habían quitado las pinturas. Y le digo, pero sí tiene las pinturas, ¿verdad? Y él me dice, ¿cuáles pinturas? Pues es que esa Biblia tenía pinturas. No, pues yo ni sabía que tenía pinturas. Sé que es la Biblia de Dalí, pero no sabía que tenía pinturas. Bueno, búscale y vas a encontrar, a ver si encuentras pedazos donde se cortaron. Y tiene pedazos donde están cortados. Entonces yo le digo, no, pues es que no vale tanto, porque la cuestión es, bueno, ¿cuánto? Y ahí empezamos el estira y afloja. Para no hacer el cuento tan largo, me dice, tengo 3 pinturas que encontré. Le digo, ya vas, te compro la Biblia, pero me das las 3 pinturas. Muchachos, esto es un milagro. Aquí está la Biblia de Dalí. Ustedes al final pueden venir a verla. Y tenemos la Biblia más grande que existe. Y tenemos la Biblia más pequeña que existe. La pueden ver al final. De las pinturas que le bajé, les voy a mostrar 2. Las voy a tocar con mucho porque son delicadas. Por ejemplo, esta, le voy a quitar la cubierta, es el hijo pródigo. Tenemos al padre con su capa, en el fondo el otro hermano que no le gustaba mucho, y aquí está recibiendo al hijo pródigo. Esta es una pintura original y firmada por Salvador Dalí. Y la otra, que es una de las favoritas mías, que me gusta, es La Última Cena. ¿La ven? Esta es la mesa, aquí tiene los brazos, aquí tiene la copa y esto es el pan. Alcanzan a ver la cara de Cristo. Esta es La Última Cena. Y está firmada por Dalí. Milagros, porque esto vale un dineral. He querido traer una pequeña selección de cositas para que ustedes más o menos vean. Mi pasión es la Biblia y tengo una colección de Biblias. Esta Biblia que tienen aquí, hace unos días se hizo una subasta en Israel muy cotizada y ellos estaban subastando una Torá. Y entonces, gracias a Dios, la pudimos obtener. Tiene 34, 35 pieles de cabra que fueron curtidas para hacer esta Torá. Se tardó 1 año el Masoreta en escribir toda la Biblia porque es la Torá, es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Está hecha a mano.
Entonces, imagínense, no tan solo el valor histórico que tiene, porque es una Torah muy antigua, el valor que tiene, nada más en las puras pieles estamos hablando de como 35,000 pesos, más aparte lo que le invirtieron en las letras. Esto es original. Vengan al final y deleítense, tomen fotos. Y para finalizar, quise traerles esta. En todas partes hay necesidad, en todas partes. Recibí un comunicado de Egipto de unas personas que me comentaban que tenían varias cosas que a mí me interesaban. Unos chaptis, unos collares, varias cosas. Pero entre lo que me emocioné, pero tú no te debes de emocionar, tú debes de estar muy estoico de que a mí no me importa nada, déjame ver qué favor te hago así. Y estaba uno que se llama el libro de los muertos. Y el libro de los muertos es esto que hacen los egipcios cuando mueren. Pueden pintarlo en la pared, como la tumba de Tutankamón, que en la pared pintaron el libro de los muertos. Pueden hacer un libro con papiro, donde viene el libro de los muertos. Pero muchas personas lo que hacen es una estela, es una placa, es un pedazo de piedra donde se labra el libro de los muertos. No es un libro de los muertos. El libro de los muertos son muchos libros porque son muchas personas. El libro de los muertos es esto. Yo estoy con mi familia presentándome ante Anubis y diciéndole que si me puede guiar como perro, como cabeza de chacal, que si me puede llevar con Osiris para que en la mañana cuando salga el sol me lleve hasta el cielo. Y en la parte de abajo viene todo el escrito de quién es, en qué trabajaba, cómo se llamaban y todo eso. Viene en la parte de abajo. Cuando lo adquirimos yo le dije, pero esto es problemático para mí porque nos podemos meter en problemas. Me dijo, no, el gobierno está permitiendo. Y entonces le digo, ok, ¿cómo le vamos a hacer con la papelería? Yo me encargo de papelería, mandamos de presentación credenciales y todo. Y entonces se tardó un mes en el gobierno egipcio y no lo dejaban salir. Pero un buen día me fijé y andaba por Ámsterdam en Holanda y luego siguió viajando hasta que llegó a Estados Unidos, donde yo fui a recogerla. ¿Por qué me interesaba tanto esto? Porque el libro de los muertos es tan antiguo como el mismo Ramsés II. O sea, estamos hablando de los tiempos de Moisés. Tiempos de Moisés. Estamos hablando de muchos años antes. Dos cosas me llamaban la atención poderosamente sobre este libro de los muertos. La primera, la Biblia nos dice, asegúrate que tu nombre esté inscrito. ¿Dónde? ¿En el libro de los muertos? No, en el libro de la vida. Y la otra cosa que a mí me llamaba poderosamente la atención es esta. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, que a propósito no es madera, es piedra, cuando la recibe, no recibe algo como esto. ¿Por qué? Porque el libro es del siglo II o III después de Cristo. ¿Qué iba a recibir Moisés en ese tiempo? Lo que se usa. No iba a recibir un archivo en PDF. Lo que se usa en ese tiempo. ¿Qué era? Lo que se usa es una estela como esta. Entonces, si es algo parecido a esto, nosotros tenemos hoy en día algo como esto, que podemos pensar que así fue más o menos las tablas de Moisés. La Biblia nos dice que eran dos, aquí está la otra, que estaban escritas por los dos lados, están escritas en hebreo, en paleohebreo, o sea, hebreo antiguo, y es muy interesante, viene todo el pasaje, y es muy interesante poder verlas, poderlas checar. Les comento, estaba un día en una exposición en México, y un biblista, que a lo mejor ustedes han escuchado hablar sobre la NBI o sobre la Biblia Dios habla hoy, se llama Alfredo Tepox Varela. El maestro estaba viendo las tablas y estaba tomándoles fotografía. Y claro que para mí era un orgullo que un biblista de ese nivel estuviera viendo mis juguetes. Y entonces voy y le digo, maestro, ¿qué le llama la atención? Me dice, es que esto debe ser lo que se incluye en la nueva versión. Las lajas de la ley, porque no eran tablas como madera, eran lajas. Dice, esto es lo que se debe de hacer. Y tomo fotos para llevar como propuesta. Claro, me emocioné mucho. Ahora, yo quisiera decirles esto. He traído estas cosas para que al final ustedes vengan y vean
y disfruten, tomen fotos. Si tienen oportunidad, súbanla a su Face para que mínimo un día de estos lleve algo con contenido a su página. Pero bueno, avanzamos. Me hicieron una propuesta para unos videos de arqueología. Y se llama, pueden ustedes buscar en internet, Ergo y luego Daniel Puente y van a aparecer. Son como 60 videos de arqueología de 5 minutos cada uno. Y pueden encontrar cosas muy buenas. Son videos para compartir, son videos para que ustedes los vean, se edifiquen y si ustedes gustan pueden compartirlos a alguien más. Ergo, así ponen ustedes, Ergo, y luego ponen Daniel Puente y les van a salir varios y de ahí se ligan y ven hasta casi 60. Ok. Sé que hay mucha gente aquí de teología y entonces quiero decirles esto. Apologética, en un tiempo pasado, hace tiempo nos enseñaban que apologética era en defensa del Evangelio. Todo el mundo sabe que la mejor defensa es el ataque. Entonces nos educaban en los institutos bíblicos para estar en defensa, ¿verdad? Porque debíamos de defender. Y entonces nos enseñaban cosas de los testigos de Jehová, de los mormones, de los católicos. Y nos salíamos nos salíamos con ganas de agarrarnos a un mormón, ¿verdad? Y ya veíamos a alguien de blanco con corbatita y nos íbamos encima. Sí sabes que son puras mentiras lo de Moroni. Y empezábamos ahí, y que Smith, y que empezábamos. Y antes, eso era apologética. Era ir a choque, era ir a pelear. ¿Quién te dijo de los dioses? Los tienen que cargar. Mira, te voy a enseñar un video donde una virgen se les cae y la traen cargando y no se levanta. No. Antes era a choque. Ibas a pelear, ibas a agarrarte un round con las personas. Eso era apologética. Muchachos, hoy en día el concepto ha cambiado un poco. Ahora, con los millennials y con la generación de cristal, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te enfrentas a un millennial y seguido te dice, sí, chao, bye, y se acabó. Ahora decimos que apologética es en respuesta del Evangelio. Te voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros tenemos amigos que están fuera, que lo que quieren es una respuesta. No quieren pelear contigo, no quieren entrar en una discusión, no quieren que los convenzas de algo que les vas a vender. Quieren respuestas y ellos tienen preguntas. Y se meten a internet y reciben una serie de información mala, pero a fin de cuentas ellos vienen y te preguntan y quieren una respuesta. En una forma calmada, nosotros debemos de estar preparados para presentar esa respuesta como cristianos. Ahora, muchos de nosotros decimos la resurrección de Cristo, la crucifixión de Cristo, decimos si Él no hubiera resucitado todo esto es vano, pero compruébame que resucitó. Mira, aquí dice que después varios lo vieron y que sí, pero me estás dando respuesta de la misma Biblia. Y nosotros como cristianos siempre damos respuesta con la misma Biblia. Eso es correcto, muy correcto. Pero quiero decirte que las personas que están afuera lo que quieren es evidencia externa. Te explico. Tú vas a solicitar a un trabajo a una empresa. Y entonces la empresa te dice, dame 3 cartas de recomendación. Y tú sacas la primera y le dice, ¿y esta carta de quién es? Es mía, yo me la hice. Yo soy muy bueno, yo le echo muchas ganas y siempre llego puntual. Entonces se ríe y agarra la otra. ¿Y esta carta de quién es? También es mía. Dice que yo soy muy guapo y que mi mamá dice que también soy bien bonito y que yo trabajo y todo. Ja, dame la tercera. Y la tercera es tuya. ¿Sabes qué? No te van a dar el trabajo, no te van a dar el empleo. Yo quiero cartas de recomendación de otras personas. ¿Qué pasa con la palabra? Cuando nosotros exponemos a un Cristo resucitado, cuando nosotros exponemos que Él murió en la cruz por ti, cuando nosotros decimos de profecías y hablamos de cosas, la comprobamos con la misma Biblia. A esto se llama evidencia interna. Y lo que ellos quieren es, dame evidencia
externa. La arqueología bíblica es evidencia externa. He preparado un solo caso porque quiero que se nos quede bien claro este caso, y he preparado un solo caso para que nosotros podamos tener conocimiento, y cuando tengamos oportunidad de explicar el Evangelio y alguien nos diga, pero esto es fábula, no lo de la Biblia, nosotros podamos comprobar por medio de la arqueología bíblica con evidencia externa que la Biblia tiene razón. Nosotros como cristianos no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque la Biblia se acepta por fe. ¿Por qué? Pues porque la misma Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La misma Biblia nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto es fe. Pero estamos hablando de la misma Biblia sobre la misma Biblia. Y entonces cuando lo compartimos tenemos problemas. Les cuento, estábamos con mi familia acá en Nueva York. Yo creo que ustedes han visto ese edificio en películas de Will Smith y otros actores. Es muy famoso este edificio, es el Met de Nueva York. Son varios pisos con pura historia, con puro arte, con cosas preciosas. Pero esta vez pasamos por ahí y me llamó poderosamente la atención el banner celeste que estaba ahí. Decía que estaban mostrando el cilindro de Ciro, que era rey de Persia. Y yo, no puede ser, no puedo creerlo. El cilindro de Ciro está aquí. Y yo me emocioné y dije, no me lo pierdo. Acabábamos de ir a las Naciones Unidas, donde en las Naciones Unidas tienen una copia del cilindro, como demostración que es uno de los primeros documentos para regresar a su país de los derechos humanos, y lo tenían ahí como algo era una copia, y lo que me estaba proponiendo aquí era el original, era el bueno, el original, y yo no puedo perdérmelo. Entonces al día siguiente, muy temprano, me fuimos con mi esposa y mis 2 hijos, y ahí vamos al museo. Estábamos ahí tratando de entrar y ponernos de acuerdo, cuando vemos un letrero grande que dice, usted puede tomar fotografías de todas las cosas en este museo, solamente de una no puede tomar. Yo llevaba mi cámara, mi video, y con mi mentalidad, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer unos TikTok, y voy a hacer acá, y unos Instagram. Entonces llevaba todos, unas historias cortas, y mi mente ya iba volando. Y dice, no puede tomar, de una sola no se puede tomar fotografía del cilindro de Ciro. Y entonces yo, no puede ser. Y a medida que nos íbamos acercando a la caja, muy amable nos dijeron, le vamos a dar los boletos, nada más le aclaramos que no puede tomar fotografías del cilindro de Ciro. ¡No puede ser! Entonces yo me regreso muy enojado y le digo a mi esposa, no hombre, vámonos, no tiene caso, vámonos. Y mi esposa, tranquilo. Me dice, ve, paga, ve a ver la piedrita y luego te regresas porque te vas a arrepentir toda tu vida de no haber ido. Me doy la vuelta y me subo. Muchachos, me voy al elevador, cuando lo abro y entro al recinto, hagan de cuenta que los ángeles, así en medio de la sala. Y yo no lo podía creer, ahí estaba la piedra, el cilindro de Ciro, y yo no lo podía creer. Y entonces, cuando yo estaba así asombrado, se acerca una policía y me dice, era mujer, y me dice, no hay forma, ustedes ya saben cómo se dice en inglés, ¿verdad? No hay forma, no puede tomar fotografías de esto. Sí, ya me dijeron, pero no puedo creerlo, yo vengo de muy lejos y eso es a lo que vengo, no puede tomar fotografías. Le digo, ¿puedo hablar con alguien? ¿Puedo traer unas credenciales o algo? ¿Cuánto quieres? ¿O qué? No puede tomar fotografías. Y entonces yo ahí lamentándome, viendo el cilindro y lamentándome. Entonces entra un grupo de argentinos. Che, ¿qué rollo con la piedrita? Le digo, no tienes idea de lo que tenemos aquí enfrente. ¿Sabes que la Biblia nos dice en Isaías 44:28? Dice, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. A decir a Jerusalén, serás edificada al templo y serás fundado. El 45, así dice Jehová has ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano. ¿Y qué decía esto? Que iba a haber un hombre que se llamaba Ciro, que iba a gobernar Persia,
y que conquistaría Babilonia y liberaría a los judíos. ¿Cómo liberaría a los judíos? Sí, porque los judíos estaban presos. ¿Recuerdan? Mené, Mené, Tekel, Usparsin de Daniel. Entonces los judíos se portan mal y el Señor les dice, los voy a castigar. ¿Cómo los va a castigar? Fíjense, Isaías probablemente nació en Jerusalén en el año 765 antes de que naciera Cristo. Y la liberación fue el 5 de octubre de 539. Estamos hablando de 200 años. Una profecía que se hizo 200 años atrás y 200 años después se cumple. Para nosotros como cristianos, el ver esto en la Biblia, ¡wow! Esto es impactante. Son profecías que se cumplen, son cosas que esto apenas Dios, que es el omnipotente, omnipresente, sabe qué va a suceder. Y Él le dicta a sus profetas lo que va a pasar 200 años después, y lo vemos y se cumple. Porque la Biblia nos dice en Jeremías 25 que toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto. Se habían portado mal el pueblo de Israel, habían seguido a los Baales, habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los iba a castigar. ¿Por cuánto tiempo? Dice, y servirán a la nación del rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Pero cuando se han cumplido 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Quien esté en Babilonia como rey, lo voy a castigar. Y voy a poner a otro. Ese otro se va a llamar, dijimos, Ciro. Y estás hablando mucho tiempo atrás, que va a haber un hombre que se va a llamar Ciro y que Dios lo va a poner y que va a quitar el que está gobernando. Y entonces dice, y castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, la tierra de los caldeos los convertiré en el desierto. Ahora, estamos hablando de que en Esdras, capítulo 1, nos dice que en el primer año que reinó Ciro, saben que la historia cuenta que cuando Ciro iba a entrar a la ciudad, abrieron las puertas y las personas dijeron, conquístenos, señor don Ciro. Y entró como si nada, no pelearon, no hicieron nada, nada más abrieron las puertas y aquí estamos, ¿verdad? Y los conquistó. Ahora, ¿qué hizo Ciro? Esto nos cuenta Esdras. Dice Esdras el capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó en él un espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito a todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado los reinos y la tierra y me ha mandado que le edifique la casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios le ordenó a Ciro que dejara al pueblo de Israel libre después de los 70 años que él había dicho para que fueran a reconstruir con Esdras, Nehemías y todos los reconstructores, que fueran a reconstruir Jerusalén. Estamos hablando de que en el año 607 antes de nuestra era, Babilonia fue arrasada. Para el 539 marca el inicio de Ciro, rey de Persia, pero en el 37 llegaron a Jerusalén. Estamos hablando de 70 años, mi hermano. Y entonces tienes profecía de hace muchos años y tienes profecía de 200 años después que se cumple. Y para nosotros como cristianos esto es emocionante porque esto fue pura. Pero para el externo, para el millennial, para la generación de cristal es dame evidencia externa. Me estás hablando de Biblia. Yo quiero evidencia externa. Y tenemos que estar preparados para dar respuesta. Jeremías 25. Toda la tierra será puesta en ruinas y el rey de Babilonia. ¿Cuántos? 70 años. ¿Y cuándo serán cumplidos? 70 años después. Y entonces les digo a los argentinos, ¿y sabes esta piedra lo que dice? Esta piedra fue encontrada en Babilonia, esta piedra fue encontrada en Nínive. Y entonces, esta piedra, muchachos, antes, les explico un poquito. Cuando se construyó un edificio, se ponía lo que es la piedra de fundamento o el clavo de fundación, y ahí decía toda la historia, quién construyó eso, tal. Antes los arqueólogos tumbaban todo y no encontraban datos, pero cuando tumbaban la puerta y en la parte de abajo de la puerta siempre encontraban algo, los datos de qué había pasado y quién la fundó. Pues encontraron en los dinteles de la puerta que estaban destruyendo en Babilonia, encontraron esta piedra.
Y esa piedra decía esto. Antes echaban muchas flores. Yo soy Ciro, rey de Persia, no, el bueno entre los buenos. Yo soy majestuoso. Todos se inclinan sobre mí. Los pueblos me quieren, todos me aman. Y yo soy eso, yo soy influencer de influencers. Y se echaban muchas flores. Muchas flores. Pero allá, por la línea 23, escribió lo siguiente. Yo los regreso a las ciudades sagradas, a los santuarios que han estado en ruinas por mucho tiempo. Yo reuní a todos sus habitantes y los regresé a sus ciudades de origen. ¿Sabes, mi hermano? El cilindro que estábamos viendo ahí era una piedra de 2700 años atrás, donde decía que un hombre que se llamaba Ciro dejó de ir al pueblo de Israel para que fuera a su tierra. Y agarras los datos y agarras la Biblia y, mi hermano, empata así. Muchas gracias por su atención, les dije a los argentinos. Si quieren hacer una cooperacha, pueden hacer. Y entonces, interesante la historia. Y siguieron caminando. Yo me hago para atrás. Majestuosa la piedra. No habría forma, señorita. No hay forma. En inglés, no hay forma. Si usted llega a tomar la fotografía, yo lo saco del edificio. ¿Cómo? O sea, no me va a meter a la cárcel ni me va a quitar la cámara. Me dice, detrás de usted hay otro cilindro. A ese sí le puede tomar foto, pero no me interesa el otro, yo quiero este. Si usted le toma una foto al cilindro de atrás y luego se voltea y le toma foto al cilindro de enfrente, yo lo voy a tener que sacar del edificio. Hay cámaras que nos están vigilando. Le digo, ok, ya entendí. Y me volteo, saco mi camarita. Para los que saben, más o menos le pongo en un 5.6 con un 8 de profundidad. Tomo la foto, me volteo y tomo esa foto. Se me deja venir la guardia y le digo, sí, ya me voy yo, ya me voy. Bye, chao, adiós. Y ahí la tienen. Esa es el cilindro de Ciro original. Miren, ese recorte que está ahí, yo quise hacer algo especial para ustedes esta noche. Y entonces hice unos pequeños separadores con la foto así y con Esdras 1, para que ustedes lo tengan en su Biblia. Y cuando haya oportunidad de compartir algo del Evangelio, ustedes puedan hacerlo. Brother, ¿me ayudas? Uno a cada quien. Si dices, esto a mi pastor le hubiera gustado, bien, agarra otro. O es que así está bien, puedes agarrar otro. ¿Qué era esto? Es el cilindro de Ciro. Ahí tenemos 23 centímetros, 9 pulgadas de largo. Es el documento de arcilla que conmemora la conquista de Babilonia y la liberación de los exiliados ante los judíos. Y ha sido llamado uno de los descubrimientos del siglo. Muchachos, les traigo aquí una copia del cilindro. Igual que lo demás, al final pueden venir, tomarse una foto y digan en su página, miren, es el cilindro de Ciro, qué interesante. Cómo algo externo a la Biblia nos comprueba que la Biblia tiene verdad. Y lo pueden poner ahí en su face. Mínimo, les va a dar unos 50 likes, mínimo. Avanzamos. Muchachos, ¿qué tenemos para casi concluir? Tenemos con este documento que este cilindro de 530 años antes de Cristo está escrito en acadio cuneiforme, tiene hendiduras, hendiduras. Nos está diciendo que fue encontrado en Irak. Y en Esdras 1, del 1 al 4, nos dice que ese cilindro y la Biblia empatan exactamente como es. 200 años antes se había predicho lo que iba a pasar. Y la Biblia, como vemos ahí, como rey de Persia. Y tenemos 2500 años de antigüedad. Muchachos, podemos confiar en la Biblia.
Y si la Biblia dice que el Señor fue crucificado y resucitó, nosotros por fe lo aceptamos y lo creemos. Pero hay mucha evidencia externa que nos dice que la Biblia tiene razón. Para concluir, diremos que la teología nos habla de la Biblia que se acepta por fe. O sea, estamos cosas que no se ven. La Biblia es por fe, no se ve. Arqueología son hechos. Arqueología se toca. Arqueología se ve, se siente, lo puedes experimentar. Arqueología bíblica. Biblia es fe. ¿Cómo se llevan los dos? Es difícil que se lleven. De hecho, la arqueología avala la Biblia. Ojo, la Biblia, que es la palabra de Dios, no necesita ningún aval. Es la palabra de Dios. Pero la arqueología bíblica avala lo que dice la Biblia. Conclusión, con respecto a la fe, la arqueología no puede formar. Yo no te puedo hacer una formación teológica a ti con arqueología bíblica, pero sí nos puede informar de datos que ocurrieron en la antigüedad. Conclusión final, muchachos, la Biblia tiene razón. Gracias, Dios me los bendiga.